Bienvenidos al área de comunicación. Soy el profesor David Esquivel Valeriano. El día de hoy vamos a hablar sobre la acentuación general y la concurrencia vocálica. Antes de empezar, debemos aprender a diferenciar entre el acento y la tilde. El acento es la mayor intensidad con que se pronuncia una sílaba de la palabra. Por ejemplo, las palabras carro, cohete. Carro. Vemos aquí la sílaba K se pronuncia más fuerte. Cohete, cohete. Mundial, ¿no? Las sílabas que suenan más fuertes se le conoce como sílabas tónicas. Las sílabas átonas registran menor intensidad. La sílaba tónica puede estar al inicio, en medio o al final de una palabra. Ahora, ¿qué es la tilde? Se registra en la escritura mediante la rayita oblicua. Coincide siempre con la sílaba tónica y su empleo depende de reglas específicas. Por ejemplo, si la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba, son palabras agudas. Si la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba, son palabras graves. Si la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba, son palabras esdrújulas. Entonces, recordemos que el acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba al interior de una palabra. Por ejemplo, es importante vivir en democracia. Casi todas las palabras llevan acento. La tilde es la rayita oblicua o vírgula con que se grafica el acento en algunos casos. Por ejemplo, sé un demócrata. Reglas generales. Tenemos las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Hablemos sobre las palabras agudas. Se tildan cuando llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba y cuando termina en la consonante N, S o en vocal, como vemos en los ejemplos. Canción, menú, dudar y mundial son palabras agudas. Canción y menú llevan tilde porque terminan en la consonante N y en la vocal U. En cambio, dudar y mundial, a pesar de ser palabras agudas, no llevan tilde porque no terminan en la consonante N o S o en vocal. Las palabras graves se tildan cuando llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y cuando no terminan en la consonante N, S o en vocal. Por ejemplo, dócil, ágil, cantaron y playa. Son palabras graves porque llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Dócil y ágil llevan tilde porque no terminan en N, S o en vocal. En cambio, cantaron, a pesar de ser graves, porque llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, no llevan tilde. ¿Por qué? Porque termina en la consonante N y en la vocal A. Esdrújulas siempre llevan tilde. Brújula, oxígeno, música, válido. Y las palabras sobre esdrújulas también siempre llevan tilde. Por ejemplo, gánatela, repíteselo, son las palabras esdrújulas. Ahora vamos a hablar sobre el diptongo. El diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Por ejemplo, premio. Aquí ustedes pueden observar al diptongo. Premio. Recuerda, el diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Aquí tenemos la sílaba. Aquí observamos al diptongo. Avión. Aquí en esta sílaba observamos la unión de dos vocales, la I con la O. Eso forma el diptongo. La H en medio de las vocales, cuando no produce sonido alguno, no impide la formación del diptongo. Ahora, ¿cómo se forman los diptongos? Los diptongos se forman por la vocal abierta y la vocal cerrada, que son las vocales abiertas. Vamos a recordar, A, E, O son vocales abiertas, mientras I, U son vocales cerradas. La unión de esas dos vocales abiertas y vocales cerradas, forman los diptongos.
como vemos en el siguiente ejemplo. Aquí, en esta columna tenemos a las vocales abiertas y en esta columna a las vocales cerradas. La combinación de esas dos vocales en una misma sílaba forman un diptongo. Por ejemplo, aislado. Aquí observamos al diptongo. Baile. Aquí está el diptongo. Aura. Caudal. La formación del diptongo. Vocales abiertas más vocal cerrada. 6. Reina. Deuda. Teucro. Coima. Androide. Recuerda, el diptongo es la unión de dos vocales en una sílaba. Sousa. Lourdes. También el diptongo se forma con la vocal cerrada y la vocal abierta. Vocales abiertas A, E, O y vocales cerradas I, U. Muy bien. En esta columna tenemos a las vocales cerradas y aquí tenemos a las vocales abiertas. La combinación de la vocal cerrada más la vocal abierta forma diptongo. Por ejemplo, hacia. Aquí tenemos al diptongo. Vaina, diptongo. Dos vocales en una misma sílaba. Cuadro. Menguar. 7. Pieza. Tuerca. Tenue. Piojo. Miope. Cuota. Continuo. ¿Ah? La formación del diptongo. Vocal cerrada más vocal abierta. Vocal cerrada más vocal cerrada también forma diptongo, como observamos en el ejemplo. Aquí tenemos la I y la U, las dos son vocales cerradas. También la unión de estas dos vocales cerradas forma un diptongo. Ejemplo, ciudad, Piura. Huí, cuidado, Luis. Recuerda, el diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. ¿Cuándo se tildan los diptongos? Si el diptongo está formado por una vocal cerrada y otra vocal abierta o viceversa, se coloca la tilde en la vocal abierta y según las reglas generales de tildación. Si el diptongo está formado por dos vocales cerradas y se coloca la tilde en la segunda vocal. Por ejemplo, infección. Aquí la tilde recae sobre la vocal abierta. También emoción. Acuífero. Aquí tenemos dos vocales cerradas y la tilde recae sobre la segunda vocal cerrada. El triptongo. ¿Qué es el triptongo? Es la combinación de tres vocales en una misma sílaba. Las vocales pueden ser vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Por ejemplo, guaylas. Aquí tenemos las tres vocales U, A y la Y que suena como I. Guaylas, vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Forma el triptongo. Despreciéis. Aquí tenemos al diptongo. Si el triptongo debe tildarse, la tilde se ubicará sobre la vocal abierta, como observamos en este ejemplo. El hiato es la secuencia de dos vocales que no se pronuncian en la misma sílaba, sino que forman parte de sílabas consecutivas. Por ejemplo, caer, roedor. Aquí podemos observar el hiato. Esta sílaba, caer. Aquí ve, roedor. Esta vocal forma una sílaba diferente. Roedor. Nota, la H en medio de las vocales, cuando no tiene sonido alguno, no impide la formación del hiato. ¿Ah? Por ejemplo, ahorro no suena, así que no impide la formación del hiato. ¿Cómo se forman los hiatos? Los hiatos se forman vocal abierta más vocal abierta. Se separan. Por ejemplo, caoba.
Aquí tenemos dos vocales abiertas, no pueden estar juntas en una misma sílaba, por lo tanto se separan. Po, ma. Otra vez, dos vocales abiertas no pueden estar juntas, por lo tanto forman sílabas distintas. Cooperación. Formación de dos vocales abiertas. También se forma en la unión de una vocal abierta más vocal cerrada. Por ejemplo, caída. Aquí ve, la tilde recae sobre la vocal cerrada. Al recaer aquí, la tilde lo hace también fuerte. Por lo tanto, se separa. Caída. Aquí lo mismo. Raúl. Maíz. Vocal cerrada tónica más vocal abierta. Lo mismo que arriba, pero viceversa. Aquí tenemos a la vocal cerrada tónica y a la vocal abierta. Púa. Biología. Seguía.